Bienvenidos de nuevo al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, y no es para menos, porque involucra a uno de los galanes más queridos de Turquía. Prepárense porque vamos a desgranar la noticia que ha puesto a todos en vilo. Kerem Bürsin confiesa, siempre coquetea y desata polémicas en Turquía. Sí, lo han leído bien. Nuestro queridísimo Kerem, conocido por su carisma en pantalla y su vida personal que siempre está bajo el escrutinio público, ha hecho una declaración que, como era de esperar, ha encendido las redes sociales y los debates en su país natal. ¿Qué significa esto? ¿Es una confesión sincera a un juego, o simplemente una forma de mantener viva la chispa mediática? Vamos a sumergirnos en los detalles y a tratar de entender las implicaciones de estas palabras. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, con un análisis que intenta ir más allá de los titulares. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que empecemos por el principio. La noticia salta a los medios turcos como una bomba. Al parecer, durante una entrevista o una conversación informal, Kerem Bürsin, ese actor que nos robó el corazón con su papel en Güneş y Beklerken, y que sigue cosechando éxitos, habría admitido algo bastante revelador sobre su forma de interactuar. La frase clave, o al menos la interpretación que los medios le han dado, es que él siempre coquetea. Imagínense el revuelo. Para muchos, Kerem es la personificación del chico bueno, del romántico empedernido que enamora en la ficción. Pero, ¿y en la vida real? Siempre coquetea. Esta simple afirmación ha abierto un mar de especulaciones y ha puesto a la opinión pública turca en un frenesí. Primero analicemos qué significa coquetear en este contexto. No es solo un saludo amistoso o una sonrisa encantadora. Coquetear implica una intención, un juego de seducción, un interés explícito o implícito en establecer una conexión más allá de la amistad. Si Kerem dice que siempre lo hace, esto sugiere que es una actitud habitual, casi una parte intrínseca de su personalidad al interactuar con los demás, especialmente, podríamos intuir, con las mujeres. Y aquí es donde nace la polémica. En una sociedad como la turca, donde las figuras públicas a menudo están sujetas a un escrutinio moral más estricto y a ciertos códigos de comportamiento esperados, una confesión así puede ser interpretada de muchas maneras. Para algunos puede ser vista como una señal de confianza y seguridad en sí mismo, una demostración de su encanto natural que le ha llevado a la fama. Para otros, sin embargo, puede ser percibida como irresponsable, inmaduro, o incluso irrespetuoso, especialmente si se considera su historial de relaciones y la atención que genera en torno a ellas. Recordemos que Kerem Bürsin ha sido objeto de mucha atención mediática en lo referente a su vida sentimental. Sus relaciones, especialmente su noviazgo y posterior ruptura con Hande Erçel, otra estrella turca de renombre, fueron seguidas al detalle por la prensa rosa. Cada gesto, cada aparición pública, era analizado y comentado. En ese contexto, una declaración de que él siempre coquetea puede ser vista como una forma de explicar, o quizás de justificar, la atención que su vida privada atrae. Podría ser su manera de decir, soy así, me gusta interactuar con la gente de forma amigable y quizás un poco más allá, y eso genera atención. Sin embargo, la palabra polémica no aparece en el título por casualidad. El descontento o la controversia surgen de varias facetas. Por un lado, está la perspectiva de quienes lo ven como un actor que debería mantener un comportamiento más apropiado para su imagen pública. Se espera que una estrella sea un modelo a seguir, y para algunos, el coqueteo constante puede no encajar con esa imagen idealizada. Podrían argumentar que un comportamiento así, si es generalizado, podría ser interpretado como falta de seriedad o incluso como una forma de juego con los sentimientos de las personas. Por otro lado, la polémica también puede surgir de la interpretación que se le da a sus palabras. ¿Está él verdaderamente confesando una falta de control sobre sus impulsos de coqueteo, o está simplemente utilizando una palabra que en su contexto cultural o personal, tiene una connotación más suave y menos problemática? Quizás para él coquetear es sinónimo de ser carismático, de disfrutar de la interacción social con un toque de picardía, sin necesariamente tener intenciones ocultas o maliciosas.
Pero en el fragor de los titulares y las redes sociales, estas sutilezas a menudo se pierden. Los fans, por supuesto. Están divididos. Un sector de su público lo defiende a capa y espada, argumentando que es libre de ser quien es y que su carisma es parte de lo que lo hace tan atractivo. Consideran que la prensa turca es sensacionalista y que busca crear polémicas donde no las hay. Creen que Kerem es auténtico y que su declaración es simplemente una muestra de su personalidad abierta y sociable. Otro grupo, sin embargo, se muestra más crítico. Pueden sentir que esta confesión, si es genuina, revela un lado de Kerem que no les agrada. Podrían pensar que no es un comportamiento apropiado para alguien que tiene tanta influencia, especialmente si ha tenido novias o parejas y ha dado a entender que busca algo serio. La idea de que siempre coquetea podría generar inseguridad en sus parejas actuales o futuras, y para los fans más conservadores, podría ser un motivo de decepción. ¿Qué hay de las mujeres en esta ecuación? Es inevitable que esta declaración genere conversaciones entre el público femenino. ¿Cómo interpretan ellas que un hombre tan popular y apuesto diga que siempre coquetea? Para algunas podría ser emocionante, confirmando su atractivo y su indiscutible encanto. Para otras podría generar una sensación de cautela, de preguntarse si todas las interacciones son genuinas o si forman parte de un juego más grande. La línea entre el coqueteo genuino y el juego superficial puede ser muy delgada, y estas declaraciones tienden a hacerla aún más difusa. Es interesante también considerar el momento en que se hace esta confesión. ¿Está Kerem en un momento de su carrera donde se siente más libre de hablar con franqueza? ¿O está intentando redefinir su imagen pública? A veces estas declaraciones, intencionadas o no, sirven para mantener a un artista en el ojo del huracán mediático, asegurando que sigan siendo relevantes y que su nombre se siga pronunciando. Un personaje público que nunca genera controversia corre el riesgo de pasar desapercibido. Además, no olvidemos el papel de los medios de comunicación turcos. Son conocidos por su agudeza para captar cualquier detalle y convertirlo en noticia. Es posible que una simple frase sacada de contexto o exagerada se haya amplificado hasta convertirse en esta gran confesión. La manera en que se presenta la noticia, como algo que desata polémicas, ya nos indica que el objetivo es generar interés y debate. Entonces, ¿qué podríamos deducir de todo esto? En primer lugar, Kerem Bürsin es un hombre carismático y consciente de su atractivo. Su declaración, sea lo que sea que realmente signifique para él, demuestra una cierta apertura y una disposición a ser transparente, aunque esa transparencia genere debate. En segundo lugar, la sociedad turca y el público en general tienen expectativas muy claras sobre cómo deben comportarse las figuras públicas, y el coqueteo constante puede chocar con algunas de esas expectativas. Finalmente, los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de la narrativa, amplificando y a veces distorsionando las declaraciones para crear impacto. Podríamos especular que Kerem, al decir que siempre coquetea, no está necesariamente admitiendo una falta de ética, sino más bien describiendo su forma de ser. Quizás para él, el coqueteo es una forma de ser amable, de mostrar interés, de hacer sentir bien a la gente. Pero la palabra en sí tiene connotaciones que pueden ser interpretadas de manera negativa, especialmente en el contexto de una figura pública. Es un recordatorio de lo delicado que es el equilibrio entre la vida privada y la pública para las celebridades. Cada palabra, cada acción, es analizada y juzgada. Y Kerem Bürsin, con su fama y su atractivo, está constantemente bajo este microscopio. La polémica generada por su supuesta confesión de coquetear siempre es solo un ejemplo más de cómo las figuras públicas navegan por las aguas a veces turbulentas de la opinión pública y la atención mediática. Y es ahí donde reside el interés de este tipo de noticias, ¿verdad? No solo por lo que dicen sobre Kerem Bürsin, sino por lo que revelan sobre nosotros, sobre cómo juzgamos a las personas, sobre nuestras expectativas hacia las celebridades y sobre el poder de los medios para crear y magnificar historias. Es un ciclo constante de declaraciones, interpretaciones, polémicas y reacciones que sin duda seguirá acompañando a Kerem Bürsin a lo largo de su exitosa carrera. Ahora, para resumir brevemente lo que hemos discutido hoy. Hemos analizado la noticia que ha encendido las redes turcas, la supuesta confesión de Kerem Bürsin de que siempre coquetea. Exploramos las posibles interpretaciones de esta declaración, desde la confianza en sí mismo hasta la irresponsabilidad, y cómo estas interpretaciones generan polémica en la sociedad turca, dividiendo a fans y críticos. También reflexionamos sobre el papel de los medios y las expectativas sociales hacia las figuras públicas.
En definitiva, esta noticia nos invita a pensar sobre la complejidad de la vida privada de las celebridades y el escrutinio constante al que están sometidas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem Bürsin debería ser criticado por esta confesión? ¿Piensan que es simplemente su forma de ser y que la prensa está exagerando? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus puntos de vista son súper valiosos para nuestra comunidad y me encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.